Hola chicos, esta noche nosotros vamos a colarnos en el dormitorio de un rey. Ahora, sé lo que estás pensando. Probablemente te imaginas un espacio súper lujoso, privado y tranquilo, como la suite presidencial de un hotel de 5 estrellas con sábanas de incontables hilos y un cartel de no molestar del tamaño de un escudo. Tal vez incluso un minibar lleno de hidromiel. Pero la realidad de la alcoba de un rey medieval era algo diferente. Era menos un santuario y más como la estación central de Nueva York durante la hora pico, pero con más tapices y una probabilidad significativamente mayor de intrigas políticas. De hecho, es uno de esos escenarios históricos en los que, como exploramos en este canal, probablemente no sobrevivirías a eso, no por las espadas o la plaga, sino por la pura y absoluta falta de privacidad. La ansiedad social sería tu perdición. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y como siempre, me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Así que deja un comentario abajo diciendo desde dónde nos estás viendo y qué hora es en tu rincón del mundo. Ahora, atenúe las luces. Tal vez encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo y comencemos juntos el viaje de esta noche. Ahí estás. Caminas por los pasillos de un castillo de piedra. La única luz proviene de las antorchas que parpadean en sus soportes de hierro, lanzando sombras danzantes que parecen criaturas extrañas, arrastrándose por las paredes. El aire es frío, huele a piedra húmeda, a cera de abejas y al humo de leña de 1.000.000 de fuegos pasados. Tus pasos resuenan con un eco solitario, un sonido nítido contra el silencio profundo de la noche. Te diriges hacia el corazón del poder, el lugar más protegido de todo el reino, la Cámara Real. Esperas guardias imponentes, puertas de roble macizo con cerraduras del tamaño de tu cabeza. Y los hay, por supuesto. Pero al acercarte, escuchas un murmullo. No es el sonido de una pelea o una alarma, sino un zumbido bajo y constante de actividad. Un guardia asiente con la cabeza mientras te acercas, reconociendo tu derecho a estar aquí, y empuja una pesada puerta de madera. El chirrido de las bisagras es lo suficientemente fuerte como para despertar a un oso, pero a nadie dentro parece importarle. Entras, y la escena te detiene en seco. Olvida la tranquilidad, olvida la privacidad. La habitación es enorme, dominada por una cama con dosel tan grande que podría servir como estudio de grabación para una banda de 4 personas. Pero no es la cama lo que te sorprende, sino la gente. Hay al menos una docena de personas en la habitación. Un par de sirvientes están doblando ropa en un cofre. Un sacerdote está de pie en silencio cerca de la chimenea, con su rosario en las manos. Un hombre de aspecto serio, que supones es un médico, examina el contenido de una jarra a la luz del fuego. Y luego están los nobles, vestidos con sus mejores ropas, de pie en pequeños grupos, hablando en susurros. Parecen estar esperando algo. Tu expectativa de un santuario privado se desvanece, reemplazada por la extraña sensación de haber entrado en el backstage de una obra de teatro muy seria. El rey, tu rey, está en el centro de todo, ya en su camisón, pero aún no está en la cama. Está hablando con un hombre mayor con una cadena de oro, probablemente su chambelán. El aire está cargado de una expectativa no dicha. Los historiadores todavía debaten sobre el nivel exacto de acceso que los cortesanos de menor rango tenían a la Cámara Real durante la noche, pero para los de alto rango era un derecho. El hombre más importante de la habitación, el Groom of the Stool, el encargado de asistir al rey en sus necesidades más íntimas, tiene un estatus casi de ministro. Es la máxima expresión de que para un rey nada es verdaderamente privado. Te das cuenta de que la alcoba real no es donde el rey viene a escapar del mundo, es donde el mundo viene a observarlo a él. Es menos un dormitorio y más una declaración de poder, un lugar donde la vulnerabilidad del sueño se contrarresta con la presencia constante de la corte. Te quedas ahí, tratando de parecer que perteneces, sintiendo los ojos de todos, y te das cuenta de que dormir aquí
Debe ser como intentar echar una siesta en medio de una conferencia de prensa. La única diferencia es que las preguntas son silenciosas y las respuestas podrían determinar el destino de una nación. Te quedas quieto, asimilando la escena, el suave murmullo de las conversaciones, el crepitar del fuego en la enorme chimenea, el roce de las telas de seda y lana mientras la gente se mueve con un propósito silencioso. Tu mirada se desplaza de un rostro a otro, tratando de catalogar quiénes son y por qué están aquí, en este espacio que debería ser el más íntimo de todos. Identificas a un duque por el pesado sello de oro en su dedo, su rostro impasible, mientras escucha a un varón más joven que gesticula sutilmente. Cerca de la ventana, dos damas de compañía de la reina susurran detrás de sus abanicos, sus ojos lanzando miradas fugaces hacia la cama, luego hacia el rey, luego de vuelta la una a la otra. Son observadoras profesionales, sus mentes archivos vivientes de cada matiz y tensión en la corte. Este ritual nocturno tiene un nombre, el coucher, una ceremonia de acostar al rey que es tan formal y significativa como cualquier tratado que firme. Es la contraparte del lever matutino, el despertar ritual, y tú estás en medio de él. Es un privilegio, un símbolo de tu estatus, pero se siente más como un deber. Es como si te hubieran invitado a ver un documental de naturaleza muy exclusivo, pero el animal principal parece un poco estresado por la presencia de las cámaras. El rey finalmente despide a su chambelán con un gesto y se mueve hacia la cama. Dos sirvientes de alto rango, caballeros de la alcoba, se adelantan inmediatamente. Uno le entrega una copa de vino caliente con especias, que el rey bebe lentamente, sus ojos recorriendo la habitación, evaluando a los presentes. El otro tira hacia atrás las pesadas cortinas de brocado de la cama y ahueca las almohadas. Todo el proceso es lento, deliberado, cada movimiento impregnado de una tradición centenaria. Es una coreografía silenciosa del poder. Te preguntas qué pasaría si alguien estornudara demasiado fuerte. ¿Sería considerado traición? Probablemente no, pero seguro que arruinaría el ambiente. Mientras el rey se prepara para subir a la cama, un consejero anciano se acerca y le murmura algo al oído. El rey escucha, asiente una vez y responde en voz baja. Una última decisión del día, una última orden dada, no en una sala del trono, sino a centímetros de su colchón de plumas. Los historiadores todavía debaten si estas prácticas eran puramente ceremoniales o si decisiones políticas importantes se tomaban genuinamente en estas reuniones informales junto a la cama. La evidencia sugiere que ambas cosas son ciertas. Era teatro, pero un teatro donde los actores podían cambiar el curso de la historia entre el primer y el segundo acto de la noche. Finalmente, el rey está en la cama. Las cortinas, sin embargo, no se corren del todo. Permanecen entreabiertas, un recordatorio sutil de que incluso en el reposo, el rey está presente. Es visible. El sacerdote se adelanta para las oraciones nocturnas. Su voz un murmullo monótono en latín que llena la habitación. Todos inclinan la cabeza. Es en este momento de quietud forzada que notas una curiosidad excéntrica. En las paredes cuelgan tapices que no representan batallas ni escenas de caza, sino extrañas fábulas de la mitología clásica. En una de ellas, Júpiter, disfrazado de cisne, se acerca a Leda. En otra, Dánae es impregnada por una lluvia de oro. No son solo decoración, son recordatorios, talismanes, una forma de propaganda dinástica dirigida a la propia cama real, una súplica visual por la fertilidad y la continuación de la línea. Cuando las oraciones terminan, la atmósfera cambia. La mayoría de los cortesanos hacen una reverencia y comienzan a retirarse en silencio, saliendo de la habitación hacia atrás para no darle la espalda al rey. Es un lento éxodo de poder. Solo quedan unos pocos elegidos: el chambelán, un par de guardias de confianza y el médico. La habitación finalmente se siente un poco más tranquila, pero no privada. La sensación de ser observado no desaparece, simplemente se concentra en menos pares de ojos. Te das cuenta de que este elaborado ritual no es solo para proteger al rey de los asesinos, es para proteger al reino de la incertidumbre. La presencia constante de testigos confirma que el rey está vivo, que está en su cama,
y que la cadena de mando está intacta. Cada noche, esta obra reafirma el orden del universo. Y mientras te preparas para tu propia retirada, entiendes que la pregunta que flota en el aire, la razón de toda esta vigilancia, no es ¿dormirá bien el signo de Rey? Es algo mucho más profundo. La razón de toda esta vigilancia te golpea con la fuerza de una revelación. No se trata solo de la seguridad del rey esta noche, sino de la seguridad del reino para las próximas generaciones. Mientras observas la figura casi oculta en la gran cama, comprendes que la presión que sientes en la habitación no es solo el peso de la tradición, sino el peso de una única y aplastante expectativa, el heredero. Todo se reduce a eso. En este mundo, el orden se mantiene, unido por un principio simple pero brutal, la primogenitura. El hijo varón mayor hereda todo. No es solo una cuestión de propiedad, es el pegamento que evita que el reino se desintegre en un caos sangriento. Sin un heredero varón claro, el momento en que tu corazón deje de latir será la señal de partida para una guerra civil. Tu ambicioso primo, el duque de Northwood, que cree tener un reclamo distante a través de su bisabuela, levantará sus estandartes. Tu cuñado, el poderoso conde de Mimamacem, Westmarch, hará lo mismo, argumentando que el reclamo de su esposa, tu hermana, es más fuerte. Sus ejércitos marcharán, los campos se quemarán, las aldeas serán saqueadas y la gente común, que no sabe nada de linajes y árboles genealógicos, morirá de hambre o por la espada. Toda esa pesadilla potencial, todo ese futuro de fuego y sangre, recae directamente sobre tus hombros, o más exactamente, sobre tu capacidad para producir un hijo varón, legítimo. Es el KPI más importante de tu reinado, el único objetivo que, si no se cumple, hace que todos los demás logros, batallas ganadas, leyes justas, prosperidad económica, sean inútiles. Es como construir un rascacielos magnífico sobre cimientos de arena. Se ve impresionante ahora, pero todos saben que está condenado al colapso. Esta presión transforma el acto conyugal de algo privado y personal a un deber de Estado de suma importancia. No es un acto de amor, es un acto de gobierno. Es política en su forma más cruda y biológica. Y todos en esa habitación, desde el duque hasta el sirviente, son accionistas ansiosos que esperan el anuncio de un dividendo exitoso. Te imaginas las conversaciones en la corte, los cálculos que se hacen en los castillos de todo el país. ¿Ha concebido ya la reina? ¿Es el rey capaz? Tu virilidad no es un tema de cotilleo de vestuario, es una cuestión de seguridad nacional. Un ejemplo histórico siempre presente en la mente de cualquier monarca es la anarquía en Inglaterra. Cuando el rey Enrique I murió después de que su único hijo legítimo se ahogara. Solo le quedaba su hija, Matilda. Pero una mujer en el trono era casi impensable para muchos varones. Su primo, Esteban de Blois, aprovechó la oportunidad y reclamó el trono, sumiendo a Inglaterra en casi 2 décadas de una guerra civil devastadora. Ese es el espectro que te persigue. Ese es el desastre que debes evitar. Por eso, la atmósfera en el dormitorio real no es romántica. Está cargada de la ansiedad de la nación. Piensas, con un toque de humor negro, que ninguna pareja moderna tiene que lidiar con este nivel de presión para tener hijos. No hay suegros en el mundo que puedan igualar la mirada expectante de todo un reino. Los historiadores todavía debaten si los monarcas sentían una presión personal y emocional por tener un hijo, o si lo veían de manera puramente pragmática, como un deber dinástico. Probablemente era una mezcla sofocante de ambos. El deseo humano de tener un hijo se entrelazaba con el deber ineludible de un rey. Una curiosidad de la época es que, aunque la incapacidad de concebir a menudo se atribuía a la mujer, la incapacidad de concebir un varón a veces se veía como un reflejo de la falta de calor o vigor del hombre. Así que tu propia masculinidad está en juego, no solo tu dinastía. La presión es inmensa, casi mística, y te das cuenta de que esta conexión entre tu cuerpo y el destino del reino va mucho más allá de la simple sucesión. Esta presión se filtra más allá de la política y la sucesión, adentrándose en el reino de lo místico,
de la creencia fundamental que apuntala tu corona. Te das cuenta de que tu cuerpo no es del todo tuyo. Es un recipiente, un símbolo, un barómetro para toda la nación. Esta es la doctrina de los dos cuerpos del rey, una idea que a tu gente le parece tan obvia como a nosotros la gravedad. Tienes tu cuerpo natural, la carne y la sangre, que siente hambre, se cansa, envejece y un día morirá. Pero también posees el cuerpo político, una entidad inmortal, sagrada, que representa al reino mismo. Es el cuerpo que no puede morir, la encarnación del Estado. Y la creencia más profunda y aterradora es que ambos cuerpos están inextricablemente ligados. Tu bienestar físico es un reflejo directo de la salud del reino. Si estás fuerte, sano y sobre todo fértil, la tierra misma lo sentirá. Las cosechas serán abundantes, el ganado parirá terneros sanos, los comerciantes volverán a casa con los bolsillos llenos y el sol parecerá brillar un poco más. Tu potencia es la potencia de la nación. Un rey viril es la mejor póliza de seguro del reino. Por el contrario, un rey enfermo, débil o impotente es el peor de los presagios. Una simple tos tuya podría hacer que los precios del grano fluctúen en el mercado. Si contraes una fiebre, no es solo una preocupación para tu médico, es una crisis nacional que podría llevar a la gente a acaparar alimentos, temiendo que tu debilidad física se traduzca en una cosecha pobre o en una plaga para el ganado. Es el equivalente medieval a que el presidente de la Reserva Federal estornude durante una conferencia de prensa y provoque una caída de la bolsa. Tu orina, examinada por los médicos, no es solo un indicador de la salud de tus riñones, es un boletín económico. Sus hallazgos, susurrados en la corte, podrían fortalecer o debilitar la confianza en tu reinado. Esta creencia se manifiesta de manera muy real, como en la práctica del toque real. Se cree que tú, como monarca legítimo, tienes el poder de curar ciertas enfermedades, especialmente la escrófula, una afección de la piel, con solo tocar a los enfermos. La gente viajará cientos de millas para asistir a ceremonias donde les impondrás las manos, reforzando esa conexión sagrada entre tu cuerpo y el bienestar de tus súbditos. Te ríes para tus adentros ante lo absurdo que sonaría esto hoy en día. Imagina al presidente dando un discurso sobre política exterior y luego añadiendo, y por cierto, me siento bastante bien esta semana, así que esperen buenas cosechas de maíz en el otoño. Sería ridículo, pero aquí y ahora es una realidad mortalmente seria. Te coloca en una posición de poder inmenso, casi divino, pero también bajo un escrutinio insoportable. Cada aspecto de tu vida física es público y simbólico. Lo que comes, cuánto duermes, tu estado de ánimo, todo se interpreta en busca de significado. Los historiadores todavía debaten hasta qué punto el campesino promedio realmente creía en esta conexión mística, o si era principalmente una ideología de la élite para justificar el poder real. Pero incluso si era solo propaganda, era una propaganda increíblemente efectiva. Hacía que tu cuerpo fuera propiedad pública. Y ahora, en este momento crucial, la prueba definitiva de la salud de tu cuerpo político es tu capacidad para usar tu cuerpo natural para crear otro cuerpo, uno que pueda heredar ambos. La presión es cósmica. Y no es una presión que puedas soportar solo. Necesitas una compañera en esta tarea monumental. Y esa compañera, una pieza clave en esta maquinaria dinástica, acaba de llegar. Es una extraña, y su vida está a punto de ser definida por esta misma presión sofocante. El recuerdo aún está fresco en tu mente. La vista desde las almenas del castillo, observando el camino que serpentea a través del campo. Durante días, esa ha sido tu rutina, una mezcla de anticipación y aprensión. Y entonces, un día, lo viste, un punto distante de color y movimiento que lentamente se convirtió en una caravana de carruajes, jinetes y carros de equipaje. Tu futura esposa, la princesa de una tierra lejana, cuyo nombre apenas podías pronunciar hace unos meses, había llegado. No la elegiste por su belleza o su ingenio,
Aunque los diplomáticos te aseguraron que poseía ambos, la elegiste porque su padre gobierna un territorio estratégico y su dote incluye 3 puertos marítimos y suficiente oro para financiar tu ejército durante un año. Es la transacción más importante de tu vida y ella es el activo principal. La viste descender de su carruaje, una joven, apenas una mujer, parpadeando bajo el sol de tu país, que es diferente al suyo. Su vestido era de un estilo extranjero. Sus damas de compañía la rodeaban como una falange protectora, susurrándole en un idioma que tú no entiendes. Viste el miedo y la determinación en sus ojos. Está tan sola como una persona puede estarlo, arrancada de su hogar y plantada en este suelo extraño, donde cada rostro es desconocido y cada costumbre es nueva. Su primer encuentro fue una obra de teatro. Tú, en tu mejor atuendo, rodeado por tu corte. Ella, presentada por su séquito. Intercambiaron saludos formales, traducidos por un intérprete nervioso. Le besaste la mejilla y su piel estaba fría. Sonreíste y ella te devolvió una sonrisa ensayada. Cientos de ojos os observaban, evaluando la mercancía. ¿Parece sana? ¿Tiene caderas de buena partera? Los comentarios se susurraban a tus espaldas, y sabías que ella, a pesar de la barrera del idioma, podía sentir el peso de su juicio. Es la primera cita más incómoda de la historia, y en lugar de tus padres, tienes a todo el gobierno mirando por encima de tu hombro. La boda fue un torbellino de pompa y ceremonia, un festín que duró días, pero todo conducía a un único momento, la ceremonia de encamamiento. Es una de las costumbres más extrañas que puedas imaginar. Después del banquete, toda la corte, desde duques hasta baronesas, os escolta en procesión hasta la cámara real, la misma habitación en la que te encuentras ahora. Las damas de la reina la desvisten y la meten en la cama. Tus cortesanos hacen lo mismo contigo. Hay bromas subidas de tono, canciones picantes y un montón de consejos no solicitados. El obispo bendice la cama con agua bendita, rociando las sábanas para fomentar la fertilidad. Finalmente, las cortinas se corren, pero la multitud se queda un rato más, sus siluetas visibles a través de la tela, hasta que un chambelán los despide. La privacidad, cuando finalmente llega, se siente artificial y temporal. Estás en la cama con una extraña cuyo único propósito, a los ojos del mundo y, seamos honestos, a los tuyos, es quedar embarazada. La presión que sentías solo ahora se ha duplicado, llenando el pequeño espacio dentro de las cortinas hasta que es casi difícil respirar. Los historiadores todavía debaten el grado de agencia personal que estas jóvenes reinas tenían. ¿Eran meros peones pasivos o encontraron formas sutiles de ejercer influencia y navegar por sus nuevas y peligrosas cortes? Mirando a la joven a tu lado, ves ambas cosas. Una peón en un juego mucho más grande que ella, pero con una chispa de inteligencia en sus ojos que te dice que aprenderá las reglas muy rápido. El futuro del reino descansa sobre esta unión, sobre lo que suceda a continuación en esta cama bendecida pero sin amor. Su valor como reina, y quizás incluso su supervivencia, se decidirá aquí. La mañana siguiente a la ceremonia de encamamiento, y a todas las mañanas que le siguen, te despiertas en una realidad alterada. O, más bien, es tu reina la que se despierta en ella. Para ti, la vida continúa con su ritmo de consejos de guerra, audiencias y disputas territoriales. Para ella, su mundo se ha encogido al tamaño de sus aposentos y a la magnitud de su deber. Su función, antes un concepto abstracto en un tratado de matrimonio, ahora es su existencia diaria, una verdad inescapable que la rodea como los muros de piedra del castillo. Se lo recuerdan de maneras sutiles y directas. Se lo recuerda el médico que la visita cada mañana, no para preguntarle cómo ha dormido, sino para tomarle el pulso y hacerle preguntas veladas sobre su ciclo, una intrusión que haría sonrojar a un estibador. Se lo recuerdan sus damas de compañía, mujeres de tu propia nación elegidas por tu consejo, que son tanto sus carceleras como sus compañeras. Observan todo lo que come, registrando mentalmente si su dieta es propicia para la concepción, y llenan
Su día con actividades apropiadas, paseos suaves por el jardín, pero no demasiado ejercicio, que podría ser perjudicial, bordado y oración. Su vida se convierte en un calendario viviente, contado no en días, sino en ciclos lunares. Cada mes es un periodo de esperanza que culmina en una semana de ansiedad febril. Un retraso en su ciclo menstrual no es un asunto privado. Es una noticia que se extiende por la corte como la pólvora, un susurro que provoca miradas esperanzadoras y una tensión palpable. Cuando su sangre llega, puntual y despiadada, la decepción es un manto que cae sobre sus aposentos. Sus damas se vuelven más formales, el médico frunce el ceño en sus notas, y tu propia visita vespertina puede volverse un poco más corta esa semana. Ella es el recipiente de la dinastía, el campo en el que se debe plantar la semilla del futuro. Si el campo permanece yermo, no importa cuán hermoso o noble sea, su valor se desploma. Suena brutal, y lo es. Suena como si la estuvieran tratando como a un ganado de cría de primera calidad, y en muchos aspectos no es una comparación muy lejana. El único chiste que podría hacer en su situación es que su agenda diaria parece tener una sola entrada escrita con letras doradas. Recordatorio. Ser fértil. Los historiadores todavía debaten cuánto poder real ejercía una reina consorte en la política diaria. ¿Era su influencia puramente a través del poder blando sobre el rey, o tenían roles formales en el consejo? La respuesta varía enormemente, pero para una reina nueva y aún sin hijos, su poder es casi nulo. Su única esfera de influencia es la alcoba, y hasta que no produzca un heredero, esa influencia es precaria. Toda su educación, su inteligencia, su conocimiento de la política de su propia tierra, todo eso es secundario. Es un apéndice de su función principal. Se da cuenta de que no se casó con un hombre, se casó con una corona, con una línea de sangre, y su cuerpo ya no le pertenece. Es un activo nacional, y la junta directiva está observando, esperando un retorno de su inversión. Su vientre se ha convertido en el territorio más disputado del reino, objeto de más escrutinio político que cualquier frontera lejana, y a medida que los meses se convierten en un año, y el silencio en la cuna real sigue siendo absoluto, el reino comienza a recurrir a medidas más desesperadas, transformando su cuerpo en un laboratorio para la ciencia de la época. El fracaso en concebir rápidamente no se considera una cuestión de mala suerte, sino un desequilibrio que debe ser corregido. Y así, entras en la fase de la ciencia medieval. Tu vida conyugal, ya de por sí extraña y pública, se transforma en un experimento médico a largo plazo, dirigido por hombres ancianos con barbas que huelen a hierbas y a confianza injustificada. El principio rector es la teoría de los 4 humores, esa antigua creencia de que el cuerpo está gobernado por 4 fluidos: la sangre, caliente y húmeda; la flema, fría y húmeda; la bilis, amarilla, caliente y seca; y la bilis negra, fría y seca. La salud, y por extensión la fertilidad, depende de mantener estos humores en perfecto equilibrio. Y para concebir un varón, que es el único resultado aceptable, se requiere una preponderancia de calor y sequedad. Esto, por supuesto, te convierte a ti y a la reina en sujetos de un régimen ridículo. Tu dieta cambia drásticamente. Eres instruido a comer carnes rojas, especialmente asadas, ya que se consideran calientes y secas. Se te anima a beber vino tinto fuerte, ajo, cebollas, pimientos. Todo lo que se considere que enciende la sangre está en el menú. La reina, por otro lado, debe seguir un camino diferente para equilibrar sus humores naturalmente más fríos y húmedos. Su dieta se llena de pollo, caldos ligeros, y se le prohíben cosas como los pepinos y la lechuga, considerados demasiado fríos. Se le prescriben baños calientes con romero y otras hierbas calientes para preparar su cuerpo. El chef real, pobre hombre, probablemente siente que necesita un título en medicina para planificar la cena. No puede simplemente hacer algo que sepa bien. Tiene que preparar un menú que sea astrológica y humoralmente compatible con la procreación de un príncipe. Tu vida íntima también está programada. Los médicos, consultando almanaques astrológicos,
os informan de las noches más propicias. La luna está en Leo, una casa de fuego. Esta noche es favorable, podrían declarar. O eviten la unión esta semana. Mercurio está retrógrado y podría resultar en una niña o, peor aún, en un niño melancólico. El acto en sí está sujeto a recomendaciones. Te podrían aconsejar, basándose en las obras de Galeno, que te asegures de que la reina también esté apasionada, ya que se creía que ambos sexos emitían una semilla y que la combinación de dos semillas calientes tenía más probabilidades de producir un varón. Una de las piezas más famosas y extrañas de consejos médicos de la época era la idea de que el testículo derecho producía la semilla masculina y el izquierdo la femenina. Por lo tanto, no era raro que un hombre se atara firmemente el testículo izquierdo antes del acto con la esperanza de garantizar un niño. Te imaginas la escena, la torpeza y la falta de espontaneidad, y te das cuenta de que el dormitorio real se ha convertido en una especie de laboratorio de fertilidad muy mal equipado. Los historiadores todavía debaten si las parejas reales realmente creían en estas teorías médicas, o si las seguían simplemente porque era lo esperado y para demostrar que estaban haciendo todo lo posible. Probablemente, como con la mayoría de las cosas, era una mezcla. Cuando estás lo suficientemente desesperado, estás dispuesto a intentar cualquier cosa, pero a medida que pasan las lunas y las dietas y los testículos atados, no producen resultados. La confianza en la ciencia de los humores comienza a decaer y la puerta se abre a un tipo de intervención mucho más antigua y oscura, cuando los gráficos astrológicos y las dietas humorales han demostrado ser tan útiles como un mapa para peces. Una nueva sensación se instala en la corte: la desesperación. La ciencia ha fallado. Es hora de llamar a fuerzas mayores. La alcoba real, antes un laboratorio clínico, ahora se transforma en un santuario, un escenario para rituales que desdibujan la línea entre la piedad y el paganismo. La atmósfera cambia. El olor a hierbas medicinales es reemplazado por el denso aroma del incienso. Los médicos de rostro severo dan paso a sacerdotes de rostro aún más severo y a mujeres mayores de ojos sabios traídas discretamente de aldeas lejanas, mujeres que entienden de hierbas y mareas de una manera que no se encuentra en los libros. La reina se convierte en el centro de esta nueva campaña espiritual. Su día ya no se rige por las comidas y los paseos, sino por las oraciones. Se le ordena rezar a santos específicos, conocidos por su intercesión en la fertilidad. Santa Ana, la madre de la Virgen María, se convierte en su confidente celestial. San Gerardo se invoca para la maternidad. Tú mismo encabezas procesiones y peregrinaciones a santuarios famosos, a veces incluso llevando a la reina contigo. Un viaje público y humillante para suplicar a los cielos lo que no pueden lograr en la tierra. Pero la religión oficial es solo una capa. Debajo de ella prospera un mundo de superstición. A la reina se le dan amuletos para que los lleve puestos en todo momento. Una pequeña bolsa de seda cosida en el interior de su vestido podría contener una raíz de mandrágora seca que se cree que tiene forma humana y un poder inmenso sobre la fertilidad, o tal vez una piedra de ágata que se dice que protege contra la esterilidad. Le dan a beber tés de hierbas de sabor extraño, preparados según recetas transmitidas de generación en generación, con ingredientes como la raíz de unicornio, probablemente la raíz de una planta sin relación alguna, o el donquai. La habitación misma se convierte en un imán para estas prácticas. Podrías encontrar un trozo de hierro colocado debajo de la cama para dar fuerza a la concepción, o te podrían instruir a colocar tu espada desenvainada en el lado derecho de la cama para fomentar el nacimiento de un guerrero. Una de las creencias más extrañas era la de escribir pasajes sagrados o símbolos mágicos en un trozo de pergamino, disolverlo en vino y luego hacer que la reina se lo bebiera, internalizando literalmente el poder de las palabras. Tu dormitorio, ahora, parece una mezcla extraña entre una capilla, una farmacia y una tienda de curiosidades esotéricas. Te sientes atrapado entre dos mundos. Por la mañana, presides el consejo, tomando decisiones racionales
sobre la guerra y los impuestos. Por la noche, participas en rituales que se sienten como si pertenecieran a una época olvidada. Los historiadores todavía debaten la línea entre la religión oficial y la superstición popular en la Edad Media, y cómo la realeza a menudo combinaba ambas sin ver una contradicción. Para ti no hay contradicción, solo hay un objetivo. Usarás cualquier herramienta a tu disposición, ya sea la oración a un santo o el poder supuesto de una piedra extraña. La presión para tener éxito es tan grande que borra las distinciones. La reina soporta todo esto con una gracia silenciosa. Está siendo pinchada, examinada, bendecida, encantada, y probablemente está tan confundida como tú. Lleva tantos amuletos y talismanes que probablemente tintinea suavemente cuando camina, como un delicado candelabro de buena suerte. Pero cada mes, la realidad biológica se reafirma, y con cada fracaso, el sonido en el castillo cambia. El murmullo de la oración y el encantamiento es ahogado por un sonido mucho más siniestro, el de los susurros de la corte. Otro mes ha terminado. El indicador es sutil, casi invisible para un extraño. Es la forma en que una de las damas de compañía de la reina sale de sus aposentos con el rostro tenso, llevando un paquete de ropa de cama para ser lavado discretamente. Es el suspiro casi inaudible del médico mientras hace una nueva marca en su calendario. Para la reina, es una punzada familiar en el abdomen, una confirmación sangrienta de que, una vez más, su cuerpo la ha traicionado. Y con esa confirmación, el ya pesado silencio entre ustedes se vuelve denso y sofocante. Las cenas se convierten en ejercicios de evitar la mirada del otro. Tus conversaciones, que alguna vez tuvieron la posibilidad de una calidez tentativa, ahora son puramente funcionales. ¿Paseaste por el jardín hoy? Preguntas, no por interés, sino para llenar el vacío. Sí, mi señor, responde ella, su voz un hilo. El espacio entre ustedes en la gran mesa del comedor se siente como un abismo. Tu decepción es una presencia física en la habitación, un invitado no deseado en cada comida. Aunque nunca dices una palabra de culpa, ella la siente en tu silencio, en la forma en que tu atención se desvía hacia los informes de estado o los planes de batalla con un poco más de fervor. Fuera de la cámara real, el silencio es reemplazado por susurros. El chismorreo es la sangre vital de la corte, y la infertilidad real es el chisme más jugoso y peligroso de todos. Lo escuchas en los fragmentos de conversación que se callan cuando entras en una habitación. Lo ves en las miradas. Ya no son solo miradas de expectativa, sino de cálculo. Los nobles comienzan a cubrir sus apuestas. Tu primo, el duque, que antes era respetuoso pero distante, ahora busca tu compañía con más frecuencia. Su sonrisa un poco demasiado amplia, sus preguntas sobre tu salud un poco demasiado solícitas. Los embajadores extranjeros, que son espías con títulos elegantes, envían informes codificados a sus propios reyes. La reina sigue sin dar frutos, escriben, y esa simple frase puede alterar alianzas y fomentar complots. La propia reina se vuelve cada vez más aislada. Es tratada con una cortesía impecable, una piedad que es casi más cruel que el desprecio. Es la figura trágica de la corte. Algunos la compadecen, otros la ven como un obstáculo, la barrera extranjera para una sucesión más natural a través de una de las nobles familias del reino. El caso de Enrique Hueito y Catalina de Aragón es el ejemplo aterrador que todos los monarcas conocen. Años de matrimonio, múltiples embarazos, pero ningún heredero varón superviviente. Una reina devota y popular, finalmente apartada, su fracaso dinástico llevando a una ruptura con la misma Iglesia de Roma. Nadie quiere una repetición de eso, pero la posibilidad flota en el aire. A veces, la presión es tan intensa que conduce a una curiosidad trágica, la falsa preñez. Una reina, desesperada por concebir, puede comenzar a mostrar todos los síntomas. Su ciclo se detiene, su vientre se hincha, incluso puede sentir movimiento. La corte se regocija, se envían mensajeros, pero después de meses de expectación, todo se desvanece en la nada.
una hinchazón o viento, dejando a la reina no solo desconsolada, sino públicamente humillada. Los historiadores todavía debaten sobre la dinámica de poder entre un rey y una reina fallida. ¿Se convertía ella en una figura completamente impotente, o su linaje y conexiones políticas extranjeras todavía le ofrecían una medida de protección? La respuesta es que está en una especie de limbo. Sigue siendo la reina, pero una reina en libertad condicional, su posición sujeta a revisión. Y esta presión insoportable no solo la afecta a ella, también te afecta a ti. Necesitas un escape, no solo de la atmósfera fría de la cama real, sino de la implacable carga del deber que representa. Y así, en las horas tranquilas de la noche, tus pasos comienzan a llevarte por un pasillo diferente, hacia una puerta diferente, en busca de un tipo diferente de compañía. Tus pasos resuenan suavemente en un corredor menos transitado del castillo, lejos de los aposentos reales principales. Aquí, las antorchas parecen arder con más calidez, o tal vez es solo tu imaginación. Abres una puerta sin la ceremonia que acompaña a cada uno de tus otros movimientos, y entras en un mundo diferente. Aquí es donde vive ella, tu amante. La palabra en sí es inadecuada, no captura la complejidad de su papel. No es simplemente un escape carnal, aunque ciertamente puede serlo. Es un escape del peso de tu corona. En una corte donde a menudo existe una posición semioficial para la maîtresse en titre, o amante principal, ella es una figura de poder por derecho propio, pero su poder sobre ti es de una naturaleza diferente. El contraste con los aposentos de la reina es inmediato y abrumador, donde las habitaciones de la reina están llenas de tapices de propaganda dinástica y símbolos religiosos. Las de ella están decoradas con un gusto personal. Hay flores frescas en un jarrón, un laúd apoyado contra una silla, un libro de poesía abierto sobre una mesa. Huele a su perfume, no a incienso. Cuando ella te saluda, no hay una reverencia formal, sino una sonrisa genuina. Te quita la pesada capa y te sirve una copa de vino sin que un sirviente tenga que hacerlo. Aquí, no eres el cuerpo político, eres solo tu cuerpo natural, un hombre cansado al final de un largo día. La conversación es la diferencia más grande. Con la reina, las palabras son escasas, cargadas de lo que no se dice. Con tu amante, las palabras fluyen fácilmente. Te pregunta sobre tu día y realmente escucha. Te cuenta los últimos chismes de la corte con un ingenio agudo que te hace reír, una risa real y profunda que rara vez experimentas. Con ella, puedes quejarte de un consejero incompetente o expresar tus dudas sobre una campaña militar sin sentir que estás revelando una debilidad de estado. Ella no te mira con la esperanza de ver un futuro rey en tus ojos. Te mira como un hombre. Es un alivio tan profundo que es casi físico, como quitarse una armadura que no sabías que llevabas puesta. Figuras históricas como Diane de Poitiers, la amante de Enrique II de Francia, o Alice Perrers, de Eduardo III de Inglaterra, demuestran que estas mujeres eran mucho más que simples distracciones. Eran consejeras, confidentes y centros de poder e influencia. A menudo eran inteligentes, políticamente astutas y manejaban su propia red de mecenazgo. Tu amante puede que no tenga un título oficial, pero es una de las personas más influyentes del reino, simplemente porque tiene tu oído en momentos en que tus defensas están bajas. Los historiadores todavía debaten si la institución de la amante real servía para estabilizar el reino al proporcionar una válvula de escape para el rey, o si fundamentalmente lo desestabilizaba al crear facciones rivales y socavar la autoridad de la reina. Desde tu perspectiva, en este momento, se siente como una necesidad para tu propia cordura. Tu matrimonio es una alianza estratégica, un deber dinástico. Este refugio de calidez y risa, es lo más parecido a una relación personal que tienes. Y es en esta atmósfera relajada, libre de la presión de los humores, los astrólogos y los santos, donde la ironía suprema del destino a menudo elige manifestarse. En el único lugar donde no se busca un heredero, la biología a veces tiene sus propias ideas. Te encuentras pasando cada vez más tiempo en las habitaciones de tu amante, y cada visita
subraya el abismo que existe entre tus dos vidas. La cámara de la reina es un espacio de deber, es formal, fría y pública. Cada silla, cada tapiz, parece haber sido colocado por un comité para proyectar poder y piedad. Es un escenario. Aquí, sin embargo, en este refugio que has creado para ella, el aire es diferente. Es un hogar. El afecto no es una teoría o una esperanza, es una presencia tangible. Es la forma en que ella no se levanta cuando entras, sino que simplemente levanta la vista de su libro y te sonríe. Es el hecho de que hay un cojín extra en la silla junto al fuego, permanentemente reservado para ti. En lugar de los susurros silenciosos y tensos de los cortesanos, aquí escuchas el sonido de su risa, una melodía que te parece extraña y maravillosa. Te das cuenta de que en tu vida oficial, nadie se ríe de verdad en tu presencia. Sonríen, asienten, pero la risa genuina es una intimidad que tu corona no permite. Aquí estás a salvo de las miradas evaluadoras. Ella no está midiendo tu virilidad ni calculando fechas en un calendario. Habláis de cosas triviales, un caballo nuevo, un vino delicioso, un trovador con una voz terrible. Estas conversaciones sin importancia son, irónicamente, las más importantes de tu día. Son las que te recuerdan que eres un hombre, no solo un monumento. Te das cuenta de que el afecto que recibes aquí es un bálsamo para la herida que la presión dinástica te ha infligido. Los pequeños gestos lo son todo. La forma en que te quita una mota de polvo de la túnica o te toca el brazo al contarte una historia son actos de una conexión humana que están completamente ausentes en tus interacciones formales con la reina, donde incluso un simple roce de manos está cargado de significado político. A menudo, las amantes reales más exitosas, como la famosa Madame de Pompadour, siglos después, no solo eran hermosas, eran compañeras intelectuales y emocionales. Eran las únicas personas que trataban al rey como a un igual. Te sientas junto al fuego, el vino caliente en tu mano, y la observas mientras afina su laúd. Por primera vez en meses, no estás pensando en herederos, tratados o humores. Simplemente estás presente. Te das cuenta de que este refugio es la única parte de tu reino donde no tienes que gobernar. Los historiadores todavía debaten la naturaleza del afecto en estas relaciones. ¿Era un amor genuino, una profunda amistad, o una transacción emocional muy sofisticada en la que ambas partes obtenían lo que necesitaban? Mirándola ahora, sientes que es una mezcla de todo ello. Ella te da paz, y tú le das protección y estatus. Pero en el centro de ese pacto ha florecido algo inesperado, algo cálido y real. Es una ironía que no se te escapa. El único lugar donde no hay presión para crear un hijo es el único lugar donde te sientes lo suficientemente relajado y humano como para que tal cosa pueda suceder de forma natural. Y es en esta burbuja de calidez y afecto genuino donde la naturaleza, con su propio sentido del humor irónico, decide intervenir. El momento en que te lo dice no podría ser más diferente a la vigilancia clínica que rodea a la reina. No hay un médico anunciándolo a una corte expectante. No hay damas de compañía susurrando en las esquinas. Es tarde en la noche, en la tranquila intimidad de sus habitaciones. La única luz es la del fuego. Ella toma tu mano, la pone sobre su vientre y te mira a los ojos. No necesita decir las palabras, lo entiendes al instante. Tu primera reacción es una oleada de euforia pura y abrumadora. Es un sentimiento tan potente que casi te deja sin aliento. Un torrente de orgullo, alivio y una validación masculina tan profunda que te hace sentir 10 años más joven. Funciona. No eres tú el defectuoso. No eres estéril. Todo el peso de la duda, los susurros sobre tu vigor, la humillación silenciosa de los rituales fallidos, todo se desvanece en este instante de triunfo personal. La alegría es tan intensa que te ríes. Un sonido fuerte y sin inhibiciones que resuena en la habitación. La levantas en brazos y la haces girar, un acto de espontaneidad que te sorprendería a ti mismo si te vieras. Miras su rostro, iluminado por el fuego y la felicidad, y sientes una oleada de
ternura tan feroz que eclipsa cualquier cosa que hayas sentido antes. Este no es un embarazo de estado, es vuestro embarazo. Es un secreto compartido, un pequeño milagro nacido del afecto, no del deber. Pero entonces, tan rápido como llegó la euforia, la fría y dura realidad de tu mundo comienza a filtrarse, enfriando el calor del momento. La ley, la iglesia, la sucesión. Este niño, este ser que ya amas con una ferocidad protectora, este símbolo viviente de tu potencia, nace con una mancha indeleble. Es ilegítimo, un bastardo. La palabra suena fea y cruel en la quietud de la habitación. Este niño puede ser amado, puede ser reconocido, puede ser colmado de regalos y afecto, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, podrá sentarse en el trono que tú ocupas. La ley es absoluta, forjada a lo largo de siglos para evitar precisamente el tipo de caos que un reclamo de un bastardo podría desatar. El famoso rey, Enrique I de Inglaterra, tuvo más de 20 hijos ilegítimos, prueba irrefutable de su fertilidad. Pero cuando su único hijo legítimo murió, el reino se sumió en la anarquía. Esa lección está grabada en la mente de todos los monarcas. Así que tu alegría se ve ahora atenuada por una profunda melancolía. Es un tipo de felicidad agridulce. Has ganado una batalla personal, pero la guerra dinástica sigue sin resolverse. Te sientas de nuevo, sosteniendo su mano con más suavidad ahora, la realidad de la situación asentándose. Este niño será un recordatorio constante tanto de tu capacidad como de tu dilema. Los historiadores todavía debaten cómo se sentían personalmente los reyes acerca de sus hijos ilegítimos. ¿Eran principalmente herramientas políticas y símbolos de virilidad? ¿O existían profundos lazos paternales a pesar de su estatus legal? En este momento, no sientes ninguna duda. El lazo es profundo. El lazo es paternal. Y mientras sostienes a la madre de tu hijo, haces una promesa silenciosa de que aunque este niño nunca pueda usar tu corona, nunca le faltará tu amor ni tu protección. Has resuelto un problema personal, pero has creado un problema político completamente nuevo. El niño nace, sano y fuerte. Sostenerlo en tus brazos es una experiencia transformadora. No es un heredero, es tu hijo. Y aunque el mundo le niegue el derecho a tu trono, te asegurarás de que nadie dude de quién es su padre. El primer paso es el reconocimiento público. No lo escondes. Al contrario, le otorgas un apellido que es en sí mismo una proclamación. En tu reino se convierte en Fitzroy, una anglización del normando Fils du Roi, hijo del rey. No hay sutileza aquí. Es una valla publicitaria genealógica. Este acto de reconocimiento es crucial. Separa a tu hijo del mar de otros niños ilegítimos. Lo eleva a un estatus único. Y esto es solo el principio. A medida que el niño crece, lo colmas de honores. Le otorgas tierras, castillos, un ducado. Antes de que pueda caminar, ya es uno de los terratenientes más ricos del reino. Le das un título, como el que Enrique VIII le dio a su hijo bastardo, Enrique Fitzroy, nombrándolo Duque de Richmond y Somerset. Este no es solo un acto de afecto paternal, es una jugada política de una astucia brillante. Durante siglos, los reyes han luchado contra el poder de la vieja nobleza, familias que han poseído sus tierras durante generaciones y que a veces se sienten con más derecho a gobernar que tú. Pero este niño, y otros como él que puedas tener, son diferentes. No tienen una base de poder independiente. Todo, lo que tienen, su nombre, su riqueza, su estatus, se lo deben enteramente a ti. Son una nueva nobleza, una nobleza de servicio, creada por ti, y por lo tanto, teóricamente, incondicionalmente leal a ti. Se convierten en tus generales más confiables, tus embajadores más leales, tus consejeros más firmes. Son tu gente, plantada en medio de la aristocracia para reforzar tu poder. Te das cuenta, con una punzada de humor cínico, de que estás practicando el nepotismo a una escala épica. Pero cuando eres el rey, no se llama nepotismo, se llama consolidación del poder.
A veces, estos niños incluso son criados en la corte, a la vista de todos, a veces junto a los hijos legítimos que puedas tener en el futuro. Esto crea una dinámica familiar increíblemente compleja y, para los observadores, fascinante, llena de afecto, celos y una tensión subyacente. Los historiadores todavía debaten el impacto a largo plazo de esta práctica. ¿Creó una nobleza leal que estabilizó el poder real o introdujo una nueva capa de pretendientes potenciales que podrían desestabilizar el reino en generaciones futuras? Por ahora, solo ves la ventaja. Has creado un pilar de apoyo que es de tu propia sangre, pero no todos en la corte ven a este nuevo y poderoso jugador como un pilar de apoyo. Para algunos es una palanca, para otros es una amenaza. La presencia de tu hijo bastardo, reconocido y amado, envía ondas de choque a través del delicado ecosistema de la corte. Es como introducir una nueva pieza en un juego de ajedrez que ya está en marcha. Todas las estrategias deben ser recalculadas. De repente, el poder en la corte tiene dos centros gravitacionales. Uno es la reina, oficial, legítimo, pero frío y estéril. El otro es tu amante, la madre de tu hijo, extraoficial, pero vibrante y fértil. Y todos los cortesanos, desde el duque más poderoso hasta el varón más insignificante, deben decidir en qué órbita colocarse. Para la facción de la reina es una catástrofe pública. Tu hijo es un monumento, andante a la insuficiencia de ella. Cada vez que ríes con el niño en los jardines, es una humillación para ella. Sus enemigos, y una reina extranjera siempre los tiene, aprovechan la oportunidad. Susurran que tal vez el problema no es un desequilibrio de humores, sino una incompatibilidad fundamental. El rey es claramente capaz, dicen en voz baja, y ha encontrado la felicidad en otro lugar. Quizás es hora de una solución más permanente. Tu amante se convierte, a menudo a su pesar, en una figura política. Los que buscan tu favor ahora buscan el suyo. Le traen regalos, le escriben poemas, le piden que interceda en su nombre. Saben que una palabra susurrada por ella durante una cena íntima puede valer más que un mes de peticiones formales. La reina tiene que soportar esto con una dignidad gélida. Está obligada por el protocolo a tratar a tu amante con una cortesía formal si se cruzan en un pasillo. Imagina la tensión en esa interacción, la reina legal y la reina de facto, intercambiando un saludo tenso mientras toda la corte observa y toma notas mentales. A veces, esta rivalidad se manifiesta en formas curiosas, como una guerra de la moda. La reina podría aparecer con un vestido nuevo y extravagante, solo para que tu amante aparezca una semana después, con uno aún más deslumbrante, cada una usando la ropa y las joyas como un marcador público de tu favor. El ambiente en el castillo se vuelve espeso con la intriga. Los historiadores todavía debaten sobre la relación personal entre reinas y amantes. ¿Era siempre de odio y rivalidad? ¿O hay casos documentados de entendimiento tácito o incluso de cooperación por el bien del rey o del reino? Aunque pueden existir raras excepciones, la mayoría de las veces es una guerra fría, una guerra librada con miradas, susurros y el despliegue estratégico de la seda y los diamantes. Te das cuenta, con cierto cansancio, de que tu vida personal se ha convertido en el principal drama político del reino, y deberías empezar a cobrar entrada. Y en el centro de esta tormenta se encuentra tu amante, disfrutando de un poder inmenso, pero consciente de que está de pie sobre un terreno muy inestable. Tu amante está en la cima de su mundo. Vive en aposentos lujosos. Sus hijos son reconocidos y titulados, y tiene el oído del hombre más poderoso del reino. Los nobles le hacen reverencias, los poetas le escriben sonetos, y su influencia es innegable. Pero cuando está sola por la noche, mirándose en un espejo de plata, pulida, conoce la verdad aterradora de su situación. Todo es un espejismo. Su poder, su estatus, su seguridad, todo depende de una sola cosa, frágil y voluble, tu afecto continuo. Ella es la luna, y tú eres su sol. Si te das la vuelta, su luz se extingue. A diferencia de la reina, que está protegida por la ley, la iglesia y las alianzas de su familia,
Tu amante no tiene red de seguridad. Es una contratista independiente en el negocio del poder y su contrato puede ser rescindido en cualquier momento sin previo aviso. Si tu mirada se posa en una cara más joven y fresca en la corte, ella podría ser despedida con una pensión y enviada a un convento rural. Si mueres, se queda a merced del nuevo rey, su medio hermano, quien bien podría verla a ella y a sus hijos como una amenaza que debe ser eliminada. Por eso, su vida es una actuación constante. No puede permitirse tener un mal día. Debe ser siempre encantadora, siempre ingeniosa, siempre apasionada. Debe ser una política maestra, construyendo alianzas, dispensando favores y reuniendo información. Todo ello sin parecer que está acumulando demasiado poder, lo que podría ponerte nervioso. Es un acto de equilibrio imposible. La caída de favoritas reales, como la de Madame de Montespan en la corte de Luis XIV, sirve como un cuento con moraleja. Después de años como la mujer más poderosa de Francia, fue implicada en un escándalo de veneno y magia negra, y el rey, horrorizado, le retiró su favor. Fue desterrada de la corte y vivió el resto de su vida en la oscuridad. Tu amante es muy consciente de estos peligros. Por eso, las más astutas no solo disfrutan del presente, planifican para el futuro. Usan su influencia para conseguir buenos matrimonios para sus hijos, uniéndolos a antiguas y respetadas familias nobles. Es una forma de lavar la mancha de la bastardía con el tiempo, de tejer su linaje en el tapiz legítimo de la aristocracia, asegurando que sus nietos sean incuestionablemente parte del establishment. Los historiadores todavía debaten si estas mujeres eran maestras manipuladoras que jugaban un juego de poder cínico, o si eran simplemente mujeres inteligentes que hacían lo mejor que podían para sobrevivir y prosperar en un sistema que les daba pocas opciones. La verdad, como siempre, es probablemente una mezcla. Es una jugadora en el juego, pero también es una pieza. Su posición es a la vez envidiable y aterradora. Tiene más libertad que la reina, pero menos seguridad que la más humilde de las lecheras. Y toda esta compleja danza de legitimidad e ilegitimidad, de deber y deseo, se desarrolla bajo la mirada atenta y a menudo hipócrita de la institución más poderosa de la tierra. Es la hora gris antes del amanecer. Dejas silenciosamente las cálidas y perfumadas habitaciones de tu amante, envuelto en una capa oscura, y te diriges no a tus propios aposentos para dormir, sino a la capilla real. El contraste es tan discordante que casi te da vértigo. Pasas de la intimidad de un abrazo pecaminoso al frío abrazo de la piedra sagrada en cuestión de minutos. El aire aquí es denso con el olor a incienso viejo y cera de velas. Te arrodillas en tu reclinatorio privado, el terciopelo desgastado bajo tus rodillas, mientras el sacerdote comienza la misa matutina. Su voz resuena en latín, cantando sobre la pureza, el arrepentimiento y el juicio divino. A veces, el sermón del obispo parece elegido específicamente para ti, un discurso elocuente sobre los pecados de la carne, la santidad del matrimonio y las llamas que esperan a los adúlteros. Y tú, el rey, el defensor de la fe, asientes piadosamente, con el rostro serio, mientras el recuerdo del perfume de tu amante todavía perdura en tu piel. Esta es la máxima hipocresía en la que vives. Es una contradicción tan flagrante que sería cómica si no fuera tan fundamental para tu existencia. Todos lo saben. El obispo que te da la comunión sabe a dónde vas por la noche. Los nobles que se arrodillan detrás de ti lo saben. Es el secreto a voces peor guardado del reino. Incluso el Papa en Roma, a través de los informes de sus legados, es muy consciente de tu doble vida. Pero la Iglesia es una institución pragmática. Tú eres el rey, proteges sus tierras, nombras a sus obispos, financias sus cruzadas. Tu poder y tu piedad pública son esenciales para su propia estabilidad. Así que se establece un pacto tácito. Ellos condenarán el pecado del adulterio desde el púlpito, cumpliendo con su deber doctrinal. Y tú, a cambio, seguirás cometiendo ese pecado y ellos mirarán para otro lado. Incluso los eclesiásticos de más alto rango
no eran ajenos a estos comportamientos. Papas como el infame Alejandro VI tuvieron varios hijos, convirtiendo toda la estructura moral en un castillo de naipes. Tu confesor real, el sacerdote que escucha tus pecados en privado, se convierte en una de las figuras más poderosas y precarias de la corte. Conoce tus secretos más oscuros, pero está atado por el sagrado sello de la confesión y, por supuesto, por un saludable instinto de autoconservación. Los historiadores todavía debaten el nivel de angustia espiritual que sentían los reyes por sus pecados. ¿Era una verdadera crisis de fe, o veían sus pecados reales como una categoría separada, exenta de las reglas que se aplicaban a los hombres comunes? Te arrodillas, repitiendo las oraciones, y sientes que es una mezcla de ambas cosas. Hay un temor genuino al juicio de Dios, una punzada de culpa en las horas más oscuras de la noche, pero también hay una sensación de que tus hombros cargan con el peso de un reino, y que las reglas ordinarias quizás no se apliquen de la misma manera. Es un ciclo vertiginoso. Pecas, te arrepientes, confiesas y te preparas para pecar de nuevo. Y entiendes que este ciclo no solo requiere contrición. En tu mundo, también requiere una compensación financiera. Después de la confesión, el sacerdote te impone una penitencia. Para un campesino que ha robado un pan, podría ser recitar una docena de Padre Nuestros. Para un varón que ha cometido perjurio, podría ser un ayuno de una semana. Pero tú eres el rey. Tus pecados son más grandes, y también lo son tus medios para expiarlos. No puedes permitirte pasar semanas en ayuno. El reino necesita tu energía, así que recurres a la forma de penitencia más regia que existe, la generosidad monumental. Estás, en esencia, intentando comprar el perdón divino. Tu contabilidad espiritual funciona con un sistema de débitos y créditos. Una noche con tu amante es un débito significativo en el libro mayor de tu alma. Por lo tanto, necesitas un crédito igualmente impresionante para equilibrar las cuentas. ¿Cómo se logra eso? No con oraciones, sino con piedra y oro. Das la orden de financiar la construcción de un ala completamente nueva para un monasterio en apuros. Envías artesanos y fondos para construir una capilla deslumbrante, dedicada a la Virgen María, en la catedral principal. Un recordatorio irónico pero piadoso de la pureza que buscas emular públicamente. Donas cálices de oro macizo, vestiduras bordadas con hilo de plata y reliquias de santos compradas a precios exorbitantes a los comerciantes venecianos. Es una forma de patrocinio piadoso que cumple una doble función. Espiritualmente, es un intento de aplacar la ira de Dios, de demostrar tu arrepentimiento a través de actos de caridad. Políticamente, es una campaña de relaciones públicas brillante. Le demuestra a tu pueblo tu devoción y generosidad, reforzando tu imagen como un gobernante piadoso, incluso cuando los rumores sobre tu vida privada circulan en las tabernas. La práctica de fundar capillas de cánticos, chantry chapels, se vuelve particularmente popular. Pagas una enorme suma para construir una capilla y dotarla de fondos para que uno o más sacerdotes no hagan otra cosa que rezar misas por tu alma y las de tus antepasados, a perpetuidad. Es un intento de asegurar tu salvación a largo plazo. Los teólogos hablan del tesoro del mérito, una especie de banco celestial lleno de las buenas obras de Cristo y los santos, del cual el Papa puede dispensar gracias a través de las indulgencias. Tú estás intentando crear tu propio pequeño fondo fiduciario espiritual. Es un sistema que te permite, en teoría, pecar con cierta impunidad, siempre que puedas permitirte el precio de la expiación. Los historiadores todavía debaten si estas donaciones masivas provenían de una fe genuina y el miedo al infierno, o si eran principalmente movimientos políticos para asegurar el favor de la poderosa Iglesia. Mirando los planos de la nueva abadía que has encargado, admites que es una mezcla. Sí, temes al diablo, pero también sabes que mantener al arzobispo feliz es clave para mantener tu corona segura. Te ríes amargamente para tus adentros. Construir una casa para Dios, para compensar las visitas a la casa de tu amante, es la transacción más extraña que puedas imaginar. Pero el poder de la Iglesia sobre ti no se limita a tu alma. Tienen un poder aún más práctico y devastador sobre tu matrimonio.
Han pasado años. La reina sigue siendo una compañera cortés, digna y estéril. Tu hijo ilegítimo es un niño encantador y brillante, un recordatorio constante de lo que podría ser. La corte está inquieta. Los nobles murmuran. El reino necesita un heredero legítimo. Has donado a la iglesia, has construido capillas, has llenado sus arcas, has acumulado una gran cantidad de buena voluntad. Ahora es el momento de hacer un retiro. Necesitas una solución. Y la iglesia, a pesar de su prohibición absoluta del divorcio, tiene una ingeniosa puerta trasera legal: la anulación. Una anulación no es un divorcio. Un divorcio dice que un matrimonio válido ha terminado. Una anulación declara que el matrimonio nunca fue válido para empezar. Es borrarlo de la historia, como si nunca hubiera ocurrido. Pero necesitas una razón, un tecnicismo canónico. No puedes simplemente citar diferencias irreconciliables o falta de un heredero. Eso sería demasiado honesto. Necesitas una justificación que suene legal y piadosa. La excusa más común es la consanguinidad. Las leyes de la Iglesia sobre las relaciones de sangre prohibidas para el matrimonio son un laberinto de complejidad. Prohíben el matrimonio hasta el 7º grado de parentesco, lo que significa que tienes que rastrear a los tatarabuelos de tus tatarabuelos. Dada la endogamia de la nobleza europea, casi todos los gobernantes están emparentados de alguna manera. Con suficiente investigación genealógica creativa, es muy probable que puedas descubrir que tú y tu esposa sois, digamos, primos cuartos, y que se os olvidó obtener la dispensa papal necesaria antes de la boda. Vaya, un error administrativo honesto que, lamentablemente, invalida todo el asunto. Otra opción es un contrato previo, la alegación de que uno de vosotros estaba formalmente prometido a otra persona antes de vuestro matrimonio, invalidando así vuestros votos. El caso más famoso, por supuesto, fue el intento de Enrique VIII de anular su matrimonio con Catalina de Aragón. Su argumento fue que ella había estado casada previamente con su hermano mayor, Arturo, y que su unión era, por lo tanto, incestuosa a los ojos de Dios. El hecho de que hubieran recibido una dispensa papal para casarse, en primer lugar, fue un detalle inconveniente que él decidió ignorar. El proceso es largo, costoso y profundamente político. Envías embajadores a Roma para que presenten tu caso ante la curia papal, cargados de documentos legales y, lo que es más importante, de oro. La decisión del Papa rara vez se basa únicamente en la teología. Está fuertemente influenciada por la política europea. ¿Quién es el padre de la reina? Es un rey poderoso, que también es un aliado del Papa. Si es así, tus posibilidades disminuyen. Pero si tienes suerte, y si has sido lo suficientemente generoso, el Papa puede concederlo. Tu matrimonio se declara nulo. La reina es despojada de su título, a menudo recibiendo el título de consolación de Minensen, princesa viuda de, y enviada a un convento o a un castillo lejano. Eres un hombre soltero de nuevo, libre para volver al mercado matrimonial, con la esperanza de que tu próxima elección sea más fructífera. Los historiadores todavía debaten si el sistema de anulación era una perversión cínica de la ley canónica o una válvula de seguridad necesaria y pragmática para resolver crisis dinásticas insolubles en un mundo sin divorcio. Para ti es simple. Es la última carta, el as bajo la manga que te permite volver a tirar los dados dinásticos. Mientras contemplas las complejidades del poder de la Iglesia sobre tu lecho nupcial, tu mente se desvía hacia otras creencias sobre el poder de un señor y los lechos de sus súbditos. Hay una historia que todo el mundo conoce, un rumor oscuro y lascivo sobre los viejos tiempos. El droit du seigneur, el derecho del señor. La leyenda es simple y escalofriante. Un señor feudal tenía el derecho legal de dormir con la novia de cualquiera de sus vasallos en su noche de bodas, de tomar su virginidad antes que su propio marido. Es una imagen poderosa de tiranía y explotación, un pilar de la percepción popular de la Edad Media, como una época de barbarie desenfrenada. Aparece en películas, se alude en novelas y se da por sentado como un hecho histórico. Pero mientras reflexionas sobre ello,
te das cuenta de que, en tu experiencia del poder, algo no encaja. Y tienes razón, porque el droit du Seigneur es casi con toda seguridad un mito. A pesar de su fama, no existe ni un solo documento legal o registro judicial fiable que demuestre que este derecho se ejerciera alguna vez sistemáticamente. Es un fantasma histórico. La mayoría de los historiadores modernos coinciden en que la leyenda surgió mucho más tarde, principalmente durante la Ilustración en los siglos XVII y XVIII. Escritores como Voltaire la popularizaron como una forma de atacar al antiguo régimen, utilizando esta supuesta práctica bárbara para argumentar que el sistema feudal era inherentemente corrupto y tiránico. Era una propaganda brillante, pero no una historia precisa. Entonces, ¿de dónde vino el mito? Probablemente de una mala interpretación de una práctica real y mucho más mundana: los impuestos matrimoniales. En muchas partes de Europa, un vasallo tenía que obtener el permiso de su señor para casarse, especialmente si la novia era de otro feudo, ya que los hijos de esa unión podrían tener lealtades divididas. Para conceder este permiso, el señor cobraba una tasa, un impuesto. En algunas regiones, esta tasa se enmarcaba como un pago para que el señor renunciara a sus derechos sobre el vasallo, que podían incluir, simbólicamente, todos los aspectos de su vida. Así que la realidad era mucho menos dramática. No se trataba de que el señor irrumpiera en la alcoba nupcial, sino de que el contable del señor anotara un nuevo ingreso en su libro de cuentas. El vasallo no perdía la virginidad de su esposa, pero sí perdía unas cuantas monedas de plata. Es un ejemplo clásico de cómo una idea jugosa y escandalosa puede arraigar en la imaginación popular y resistirse a cualquier intento de corrección. Los historiadores todavía debaten el origen exacto de la leyenda. ¿Surgió de una mala interpretación de los impuestos matrimoniales? ¿O fue una invención deliberada con fines propagandísticos? Sea cual sea el origen, su persistencia demuestra una verdad. La gente a menudo prefiere una historia emocionante a una verdad aburrida. Y, mientras descartas este mito sobre los nobles, te vuelves hacia las creencias que la gente común tiene sobre ti. Y esas, descubres, son igual de extrañas y mucho más importantes para tu reinado. Desvías tu mirada de los muros del castillo, más allá de los juegos de poder de la corte y los mitos de la nobleza, hacia los vastos campos verdes y las pequeñas aldeas que forman tu reino. ¿Qué piensan ellos, la gente común, de ti? No conocen los detalles de tus asuntos o las complejidades de la ley canónica. Su mundo está gobernado por el sol, la lluvia y el ciclo de las estaciones. Y en su visión del mundo, tú juegas un papel crucial y místico. No entienden la teología del doble cuerpo del rey, pero entienden su esencia. Un rey fuerte y sano equivale a una tierra fuerte y sana. Para un granjero cuya subsistencia depende de una buena cosecha, tu salud y tu virilidad no son cotilleos, son de vital importancia. Eres el padre simbólico de la nación, y tu fertilidad está directamente ligada a la fertilidad de la tierra que trabajan. Es una creencia simple y poderosa. Si las lluvias llegan a tiempo, si el grano crece alto y dorado, si las vacas paren terneros sanos, te darán parte del crédito. Lo verán como una señal de que Dios te favorece, de que tu vigor y potencia fluyen hacia el propio suelo. En las fiestas populares, como las celebraciones del 1 de mayo, bailan alrededor de maipoles, símbolos fálicos que celebran la fertilidad de la tierra. Tú eres el maipole humano de la nación, el punto focal de esa energía vital. Las celebraciones por un matrimonio real o, mejor aún, por el nacimiento de un príncipe o una princesa, refuerzan esta conexión. Se encienden hogueras en las colinas, se abren barriles de cerveza en las plazas de los pueblos, y a veces incluso se dice que las fuentes públicas manan vino. Tu alegría personal se convierte en una fiesta nacional, tu éxito reproductivo en una promesa de prosperidad para todos. El reverso de esta moneda es mucho más oscuro. Si llega una sequía y los campos se resquebrajan bajo el sol, si una enfermedad afecta al ganado o si la cosecha se malogra,
Sus miradas se volverán hacia el castillo. Empezarán los susurros. ¿Ha ofendido el rey a Dios? ¿Es su debilidad o enfermedad la causa de su sufrimiento? Una hambruna no es solo una crisis agrícola, es una crisis de fe en tu liderazgo y en tu persona. Tu cuerpo es su barómetro para el bienestar del mundo. Te das cuenta con una mezcla de asombro y terror de la inmensa carga que esto supone. No eres solo un gobernante, eres un talismán, un amuleto de la suerte para millones de personas. Si te sientes bien y lleno de energía, podrías pensar, con una sonrisa irónica, que le estás haciendo un favor a la cosecha de calabazas de alguna provincia lejana. Los historiadores todavía debaten sobre el grado de cinismo entre el campesinado. ¿Realmente creían que la virilidad del rey afectaba a sus cosechas? ¿O simplemente repetían las ideas de la élite mientras culpaban en privado al clima o a los altos impuestos por sus problemas? La verdad es probablemente una mezcla, pero la creencia es lo suficientemente fuerte como para que tu vida, hasta el más mínimo detalle, esté bajo un escrutinio constante, no solo por parte de tu corte, sino por parte de todo tu pueblo. Los años pasan. El vigor que una vez sentiste, como una fuente inagotable, comienza a disminuir. Te despiertas con un dolor en la espalda que no se va. Tus movimientos son un poco más lentos, tus suspiros un poco más frecuentes. El cuerpo que una vez fue el símbolo de la potencia del reino comienza a mostrar los signos innegables del tiempo. Y al igual que tu salud en el pasado, tu envejecimiento se convierte en una cuestión de estado. Un acceso de tos durante una reunión del consejo provoca un silencio repentino y miradas furtivas. Si te saltas una cacería, la excusa de asuntos de estado ya no engaña a nadie. Asumen que no te sentías con fuerzas. Tu hijo, el heredero que nació, entre tantas celebraciones, es ahora un hombre joven y fuerte. Y notas un cambio sutil pero inconfundible en la corte. La gente todavía te muestra el máximo respeto, pero sus ojos, su atención, comienzan a desplazarse hacia él. Él es el sol naciente, tú eres el poniente. Se forman nuevas facciones, ya no centradas en la reina frente al amante, sino en quién tendrá la mayor influencia sobre el futuro rey. Los nobles inteligentes comienzan a cultivar la amistad de tu hijo, riendo de sus bromas, elogiando su habilidad con la espada, con la esperanza de asegurarse un lugar en el próximo régimen. Tu alcoba, el lugar que fue el escenario de la concepción y la ansiedad dinástica, se transforma una vez más. Ahora, se convierte en un nido de intrigas de sucesión. Las visitas de tus cortesanos adquieren un nuevo propósito. Vienen a preguntarte por tu salud con una sinceridad empalagosa, pero sus ojos agudos están evaluando, midiendo. ¿Cuánto tiempo le queda? El gran rey Luis XIV de Francia, en sus últimos años, vio cómo su corte se convertía en un hervidero de conspiraciones en torno a su sucesión. Es el destino inevitable de un monarca longevo. En tu búsqueda de vitalidad, podrías volverte hacia remedios extraños, no solo por miedo a la muerte, sino por el miedo a dejar a tu heredero en una posición vulnerable. Buscas a alquimistas que prometen elixires de vida, o a médicos exóticos con curas milagrosas, todo en un intento de ganar un poco más de tiempo, de asegurar una transición suave. Los historiadores todavía debaten cómo los monarcas envejecidos manejaban la transición del poder. ¿Se aferraban al poder hasta el final o preparaban activamente a su heredero y orquestaban una transferencia de poder sin problemas? Sientes el impulso de hacer ambas cosas. Quieres guiar a tu hijo, pero te resistes a ceder el centro del escenario. Te das cuenta, con una ironía agridulce, de que has pasado de ser el protagonista de la historia a ser el mentor envejecido cuyo papel es preparar al héroe y luego desaparecer del escenario. La presión ya no es sobre tu virilidad, sino sobre tu vitalidad. Y un día te despiertas con un dolor en el pecho, una falta de aire que te dice que tu tiempo como actor principal está llegando a su fin. El mundo se ha encogido. Antes era un reino, luego fue un castillo. Ahora, tu universo entero está contenido dentro de las 4 columnas de tu cama. Estás postrado, y la cámara real, que ha sido el centro neurálgico de tu reinado, se convierte en el escenario final de tu poder.
El futuro del reino no se está decidiendo en la sala del consejo ni en el campo de batalla, sino aquí mismo, en esta habitación cargada de historia y de la presencia inminente de la muerte. El control del acceso a esta habitación se convierte en la cuestión política más importante del momento. Tu hijo, el heredero, junto con el arzobispo y el lord canciller, forman una guardia pretoriana alrededor de tu lecho. Son ellos quienes deciden quién puede verte y quién no. Un primo con un reclamo lejano es rechazado cortésmente. Un duque cuya lealtad es dudosa no pasa de la antecámara. Deben protegerte de cualquier persona que pueda intentar presionarte para que alteres tu testamento o nombres a otro como regente. La atmósfera es de una calma tensa. La gente habla en susurros. El único sonido constante es tu propia respiración, dificultosa y superficial. El sacerdote está siempre presente, rezando en voz baja por tu alma. En un momento de lucidez, pides tu testamento. Con mano temblorosa, lo firmas. El acto final de tu soberanía, nombrando a tu hijo como tu sucesor indiscutible y estableciendo el consejo de regencia si es necesario. Es el traspaso oficial del poder, realizado no con la pompa de una coronación, sino con el rasguño de una pluma sobre el pergamino en la cama, donde esperabas concebir a ese mismo hijo hace tantos años. A veces, en estos momentos finales, ocurren actos de gran importancia histórica, como cuando se rumorea que el rey Carlos II de Inglaterra se convirtió al catolicismo en su lecho de muerte, un acto secreto con enormes implicaciones. Tus últimas palabras serán escuchadas atentamente, memorizadas y posiblemente embellecidas por los cronistas. Unas palabras finales de bendición para tu hijo pueden valer más que un ejército para solidificar su derecho. Los historiadores todavía debaten la veracidad de las famosas últimas palabras de muchos monarcas. ¿Fueron pronunciadas realmente o fueron inventadas después por los cronistas para crear un final apropiado y políticamente conveniente para un reinado? Mientras sientes que tus fuerzas se desvanecen, reúnes la energía para un último gesto, un último apretón de la mano de tu hijo. Es todo lo que puedes hacer. El mundo exterior se desvanece. Pronto, vendrán y tomarán un molde de tu rostro para hacer una máscara mortuoria, una efigie para tu funeral. Pero eso ya no te concierne. Tu atención se vuelve hacia adentro, hacia los legados de aquellos que compartieron este escenario contigo. Desde la niebla de tus últimos momentos, tu pensamiento se dirige a ella, la reina, la mujer cuya vida definiste, para bien o para mal. Su rostro, joven y asustado como cuando llegó por primera vez, se superpone con el de la mujer madura y digna en la que se convirtió. Y te das cuenta de que su destino, su lugar en la historia, siguió una de dos trayectorias brutalmente divergentes, todo determinado por lo que sucedió en esta misma cama. El primer camino es el del éxito. Ella te dio a tu hijo. Cumplió con su deber de la manera más espectacular posible. Ahora, mientras tú te desvaneces, ella está a punto de entrar en su mayor poder. Se convertirá en la reina madre, la matriarca de la nación. Su hijo, el nuevo rey, la escuchará y respetará. Será una figura de inmensa influencia y prestigio, el ancla del nuevo régimen. Su futuro está asegurado, su nombre será honrado. Mujeres como Catalina de Médici en Francia demostraron cuán poderosa podía ser una reina madre, guiando los destinos del reino a través de sus hijos. Su historia será contada como un triunfo. Luego está el otro camino, el del fantasma. En esta versión, ella no pudo concebir. Después de años de intentos, usaste el poder de la iglesia y tu oro para anular el matrimonio. Fue despojada de su título, declarada nunca haber sido realmente tu esposa. ¿Dónde está ahora? Vive en un castillo remoto. Sus días transcurren en una monótona rutina de bordado y oración. O la enviaste a un convento para vivir el resto de su vida como una novia de Cristo, un final piadoso para un problema político. Se convirtió en un fantasma en tu historia, una nota a pie de página, su nombre apenas recordado. Pensemos en Ana de Cleves,
la cuarta esposa de Enrique VIII, descartada rápidamente, pero que, a diferencia de otras, supo negociar una jubilación cómoda y rica, convirtiéndose en una hermana amada del rey en lugar de una enemiga. Pero incluso en su éxito, fue una figura marginal. El destino de la reina, ya sea como una poderosa matriarca o como una reclusa olvidada, se decidió no por su inteligencia, su bondad o su carácter, sino por la función de su útero. Los historiadores todavía debaten el éxito de las reinas. ¿Debe medirse únicamente por su capacidad para producir herederos? ¿O debemos considerar su influencia cultural, su piedad o su habilidad para navegar la política de la corte como métricas de éxito alternativas? Para las propias mujeres, en 1900, ese momento, la métrica era singular y despiadada. Contemplas la asombrosa injusticia de todo ello, una vida entera suspendida en el hilo de la biología, y tu mente se desplaza de la mujer que te dio a tu heredero legítimo, a los hijos nacidos del amor y el deseo. Tu mirada errante, o quizás solo la mirada de tu mente, se posa en una figura alta y silenciosa que se encuentra en un rincón de la habitación, vestido de luto, pero irradiando poder por derecho propio. Es tu hijo bastardo, el duque, tú, Fitzroy. Lo miras, el fruto de un afecto genuino, y por primera vez, una duda helada te atenaza sobre el legado que has creado. ¿Fue una genialidad o un error catastrófico? Tu intención era clara: crear una base de poder leal, una extensión de tu propia sangre para apoyar y proteger a tu heredero legítimo. Criaste a este chico, lo amaste, lo colmaste de tierras y títulos, pero al hacerlo, creaste un protector leal o un rival formidable. Ahora que estás a punto de irte, ¿qué hará él? ¿Será un hermano mayor fiel para el nuevo y joven rey, su consejero más firme y su general más valiente? ¿O la tentación del poder será demasiado grande? Él es carismático, popular entre los soldados y, a los ojos de algunos, tiene la misma sangre real corriendo por sus venas. ¿Permitirá que su propia ambición, o la ambición de otros que lo usarán como testaferro, lo lleven a la traición? El ejemplo del duque de Monmouth, el amado hijo ilegítimo de Carlos II de Inglaterra, es un cuento con moraleja. Después de la muerte de su padre, lideró una rebelión para reclamar el trono de su tío, sumiendo al reino en la incertidumbre antes de ser derrotado y ejecutado. El amor de un padre no pudo contener la ambición de un hijo por una corona. Has jugado a ser Dios, creando una nueva línea de príncipes no del todo reales. Podrías haberle dado a tu heredero su mayor aliado o su más peligroso enemigo. Es la última y más grande apuesta de tu reinado, y no vivirás para ver si ganas o pierdes. A veces, para evitar este mismo problema, los reyes empujaban a sus hijos ilegítimos hacia la iglesia. Hacer a tu hijo obispo o cardenal le daba estatus y riqueza, pero su voto de celibato aseguraba que no pudiera producir una línea rival de pretendientes. Pero tu hijo era demasiado marcial, demasiado parecido a ti para ese camino. Los historiadores todavía debaten si el reconocimiento de los bastardos reales fue, en general, una estrategia estabilizadora o desestabilizadora para las monarquías europeas a largo plazo. En este momento, no es un debate académico. Es la pregunta final y aterradora que atormenta tus últimos momentos. Miras a tus dos hijos, el legítimo y el ilegítimo, ambos presentes en la habitación, y rezas, no a Dios por tu alma, sino por ellos, para que la hermandad prevalezca sobre la ambición. Y con ese último pensamiento, tu conexión personal con la escena se desvanece. La habitación comienza a vaciarse, y entonces todo se detiene. El último aliento ha sido exhalado. El rey ha muerto. Larga vida al rey. La habitación, que hace un momento era el centro del universo, comienza a vaciarse. El nuevo rey es escoltado, abrumado por el dolor y el peso de su nueva responsabilidad. La reina madre se retira a sus aposentos. Los cortesanos se dispersan, sus mentes ya girando con los cambios que se avecinan. Finalmente, la habitación queda vacía, a excepción de los sirvientes que vienen a realizar los últimos ritos para el cuerpo del difunto monarca.
y luego ellos también se van. El silencio desciende, un silencio profundo, denso, un silencio que es más que la ausencia de sonido, es la ausencia de poder. La gran cama con dosel, que fue testigo de la concepción, el nacimiento, la enfermedad, la política y la muerte, ahora es solo un mueble, un objeto grande y silencioso en una habitación vacía. Las cenizas en la chimenea están frías, los tapices en las paredes, que representan antiguas batallas y amores míticos, parecen desteñidos y cansados. Si te quedas quieto en este espacio, mucho después de que todos se hayan ido, puedes sentir los ecos. Si escuchas con atención, casi puedes oír el susurro de las cortinas de la cama, el murmullo ansioso de un médico, la oración desesperada de una reina, el primer llanto agudo de un heredero recién nacido. Puedes sentir la tensión de las noches de vigilia, la alegría de las celebraciones, el peso de 1000 decisiones tomadas en la intimidad de estas paredes. Este lugar no era un dormitorio, era un crisol. Fue aquí donde la biología se convirtió en política, donde la ansiedad personal se convirtió en destino nacional. Fue el escenario donde los dramas más humanos, el amor, el sexo, el nacimiento, la muerte, se representaron con el futuro de un reino como telón de fondo. Hoy, en lugares como el Palacio de Hampton Court o Versalles, puedes caminar por estas mismas habitaciones. Te unes a una fila de turistas, escuchando a un guía, mirando detrás de una cuerda de terciopelo, la cama donde la historia se hizo y se deshizo. El epicentro del poder de una nación es ahora una parada en un recorrido turístico. Pero incluso con el murmullo de los visitantes, la habitación conserva una especie de santidad, una quietud. Es como si las paredes hubieran absorbido toda la emoción, todo el drama, y ahora lo liberaran lentamente en forma de silencio. Y en ese silencio puedes escuchar los susurros de la historia. Ahora, la historia ha terminado. Las sombras de los reyes y las reinas se han desvanecido, y los ecos de sus ansiedades se han acallado. El gran castillo de piedra se disuelve en la tranquilidad de tu propia habitación, y el peso de las coronas y las dinastías se aleja flotando en la suave brisa de la noche. Siente cómo la tensión de su mundo se disipa, dejando solo la calma y la paz de tu propio espacio seguro. Tu cama no es un escenario para el deber político, sino un verdadero santuario, un puerto de descanso solo para ti. No hay cortesanos observando, ni el destino de una nación descansando sobre tus hombros. Solo existe la suave comodidad de tus mantas, el peso reconfortante de la almohada bajo tu cabeza. Permite que cada respiración te aleje más y más de esas antiguas preocupaciones. Con cada exhalación, libera cualquier resto de la intriga o la presión. Estás aquí, ahora, en un lugar de profunda serenidad. El aire a tu alrededor es tranquilo, lleno de silencio y de la promesa de un sueño reparador y sin sueños. Deja que el silencio te envuelva como el más suave de los mantos, protegiéndote y calmándote. No hay nada que hacer, nada que resolver, solo descansar. El viaje de esta noche ha terminado y ahora te espera el descanso pacífico y profundo.